La misión de este video es simple. Te voy a contar 3 historias sobre casos sin resolver que le han dado la vuelta al mundo y que ni con toda la tecnología actual se les ha encontrado una respuesta. Y sin más dilación, empecemos. En 1965, 2 oficiales de policía recibieron un llamado para hacerle un chequeo a la casa de Fred y Edwina Rogers, quienes eran una pareja de ancianos que vivían tranquilos en un vecindario de Houston, Texas. Este llamado vino por un sobrino de Edwina, a quien le llamaba la atención que su tía llevara tanto tiempo sin responderle las llamadas telefónicas, así que los oficiales se aparecieron en la casa de la pareja para saber qué les había sucedido. Al no ver ninguna señal de vida dentro del hogar, los policías decidieron forzar su entrada a la vivienda, y una vez dentro, estos no notaron nada extraño, pero al llegar a la cocina, notaron que había bastante comida regada por toda la mesa principal, pero esta no era comida normal, o sea, comida ya preparada o algo así, sino era como lo que tú tienes dentro de la nevera, ¿sabes? Una jarra de pepinillos, un bote de ketchup, queso, medio limón, y en eso a un oficial le llama la atención el decir como que, oye, si aquí está en la mesa toda la comida de la casa, vamos a ver qué hay en el refrigerador. Y una vez lo abre, le llama la atención de que este está completamente lleno de carne, o sea, carne y de todas las formas posibles, porque la carne estaba lavada, había carne que estaba más o menos envuelta, había carne que estaba en envases plásticos y hasta había carne que estaba simplemente al aire libre ahí dentro de la nevera. Este hallazgo no llamó mucho la atención de los oficiales, ya que por ese tiempo en Texas era bastante común que la gente criara y sacrificara cerdos para tener carne en la nevera por semanas. Pero al echarle un vistazo a la parte de abajo del refrigerador, a uno de los oficiales le llamó la atención algo que se encontraba en la gaveta de los vegetales, y al abrirla se da cuenta que dentro de esta estaban las cabezas de 2 señores mayores, y estas 2 personas en efecto eran Fred y Edwina Rogers, y lo que los oficiales creían que era carne de cerdo resultó ser que era carne de anciano. Normalmente, cuando ocurre un asesinato de este calibre, las escenas suelen ser muy choqueantes porque hay sangre por todos lados o rastros de resistencia, pero en este caso todo estaba en orden, como si la persona que hizo esto era un profesional tanto de la anatomía humana como cometiendo un crimen, y la policía al analizar la escena determinó que la pareja fue asesinada el 20 de junio, el día del padre. La autopsia reveló que Fred fue atacado con un martillo y que Edwina fue golpeada y que luego recibió un disparo por un arma de fuego por detrás estilo ejecución. Según la policía, los cuerpos fueron limpiados y cortados en el baño de arriba, y esta persona sabía lo que hacía, ya que tiró las partes blandas por el inodoro, y en una de las habitaciones se logró encontrar una sierra manchada de rojo, y resulta ser que esta habitación pertenecía al propio hijo de los Rogers, quien ahora pasó a ser el sospechoso principal del caso. Y si ya esta historia te parecía bastante loca, espera escuchar sobre la vida de este hombre. Charles Rogers era por muchos considerado como un hombre brillante, pero a su vez también era bastante recluido, por no decir raro. Por ejemplo, era bien sabido que a sus más de 40 años, Charles vivía en una habitación en casa de sus padres y este se comunicaba con ellos vía notas que pasaba por debajo de la puerta. Charles también fue piloto de avión en la Segunda Guerra Mundial y al terminar sus actividades bélicas empezó a trabajar como sismólogo en Shell, ya que era físico nuclear, pero en el año 1957, pese a que estaba ganando y viviendo bien, sin previo aviso, el hombre renunció a todo. En este punto es donde todo se pone raro, ya que Charles aparentemente no tenía trabajo, así que se fue a vivir con sus padres y sus vecinos ni siquiera sabían que él vivía con ellos, ya que salía de casa antes del amanecer y regresaba luego de medianoche. Y a pesar de que cuando le preguntaban decía no tener trabajo, siempre se le veía manejar bastante dinero, cosa que le parecía raro a quienes llegaron a conocerlo, ya que Charles, como no va a tener trabajo si era brillante, el tipo trabajó por un tiempo breve en el cuerpo de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos, hablaba 7 idiomas, nadie le llegó a conocer a una novia o algo así, además de que cuando trabajaba para Shell era un genio encontrando yacimientos de gas, petróleo y oro.
Y por esto mismo no es una locura cuando mucha gente dice que Charles trabajaba para el gobierno, concretamente para la CIA, y que se dedicaba a las actividades más secretas y de más alto rango de la agencia. Y en el libro de 1992 llamado The Man on the Grassy Knoll hay bastante evidencia la cual vincula a Charles con la muerte del presidente John F. Kennedy. Sí, agárrate bien porque hay curvas con lo que vas a ver ahora. Resulta que en este libro se conspira que Charles era un agente de la CIA que se había postulado para hacerse pasar por Lee Harvey Oswald, quien es oficialmente el hombre que fue encarcelado por darle el famoso disparo al presidente Kennedy. Pero ya saben que con este caso hay muchas teorías, de las cuales de por sí dan para un video entero, pero vamos a hablar de que Charles da para una de ellas, y de lo que muchos hablan es que nuestro protagonista era uno de los 3 vagabundos, o mejor conocido como Three Trumps, que fueron arrestados en la Dealey Plaza después del atentado. Y es que muchas teorías salieron porque en las imágenes del suceso se le ven mucho a estos 3 hombres sospechosos que se cree que eran parte de la conspiración en contra de la muerte de Kennedy. Y esto puede que tenga sentido porque Charles era de Texas, el mismo estado donde sucedió el atentado. También era bien sabido que él era amigo de David Ferrie, un conocido conspirador en el asesinato de Kennedy y que se le habían visto junto a ellos dos en los últimos tiempos antes del suceso. Sin embargo, no fue hasta 2 años después que, supuestamente, Charles mató a sus padres y desapareció sin dejar rastro. Después de este suceso, nadie ha logrado ver al hombre. Y lo raro de esto es que, sin prueba alguna, tras solo 10 años de supuestamente no saber nada de él, un juez de Houston declaró a Charles como legalmente muerto por ausencia. Es decir que este tipo ya está muerto, no lo vamos a buscar más, déjenlo en paz. Eso fue lo que dijo el juez. Y en el libro que les mencioné hace un rato, se habla de que Charles se escapó a Guatemala para vivir bajo perfil y que seguramente le facilitaron el esconderse por su servicio al gobierno de los Estados Unidos, porque si no, no tiene sentido esto que tras 10 años la policía tire la toalla cuando hay casos en Estados Unidos que tienen más de 30 años sin resolverse y la policía pues sigue buscando ahí quién es el culpable. Por razones obvias, nunca se pudo sacar un motivo por el que Charles pudo haber hecho esto. El libro que les mencioné antes tampoco se puede tomar como totalmente cierto, ya que es un libro de conspiraciones. Se habla de que antes de los asesinatos, la madre de Charles había estado metiendo mucho las narices en los misterios de su vida, y que había estado rastreando las múltiples llamadas que hacía. Pero, ¿quién sabe? Este hombre durante toda su vida fue tan raro que tratar de descifrar qué pasaba por su mente es una tarea imposible, y qué fue lo que exactamente pasó con su vida después de la muerte de sus padres es algo que nunca sabremos. En la mañana del 15 de agosto del año 2006, en el exclusivo distrito de San Isidro en Lima, Perú, Simón Huarcaya, el mayordomo de la empresaria Miriam Pfeffer, como todas las mañanas, entró a la habitación de la mujer con el fin de entregarle el diario matutino. Pero Simón, tras abrir la puerta, se daría cuenta de que habían rastros de sangre esparcidos por toda la habitación. Además que la mujer tenía moretones que demostraban que le habían caído a golpes antes de ser estrangulada por un cable de computadora. Al momento todo esto no se había determinado, ya que el mayordomo lo primero que hizo fue despertar a los hijos de Miriam, Ariel y Eva Bracamonte, quienes al momento también vivían en la casa, y estos llamaron a una ambulancia con la esperanza de salvar a su madre, pero no. Al ser examinada por expertos, se determinó que Miriam Pfeffer, de 51 años, había sido asesinada. Lo primero que le pareció raro a los investigadores del caso es que, a pesar de ser alguien con mucho dinero y con cosas de valor en su lujosa casa, esto no parecía ser el motivo del crimen, ya que solo faltaba una laptop, el teléfono de la víctima y un poco de dinero en efectivo, por lo que lo más probable es que alguien cercano a Miriam había hecho esto. Al escuchar este caso por primera vez, no paraba de decir pobrecita Miriam. ¿Cómo le pudieron haber hecho esto? Ella se veía muy buena gente, ¿no? Pero luego, investigando ahí un poco más y dándome cuenta de lo que ella hizo 8 años atrás con su padre, me hizo decir, con que las cosas en esta familia son así.
Y pasa que los Pfeffer tenían todo este dinero porque el padre de Miriam, Enrique Pfeffer, tenía varias inversiones inmobiliarias, por lo que era bien conocido que el señor manejaba bastante plata. Y como en sus últimos años de vida estaba delicado de salud, producto de la diabetes que padecía, en los Pfeffer era un tema de conversación el: oye, este viejo se va a morir y no sé ustedes, pero yo quiero tener más herencia que mis hermanos. Y el tema es que Enrique Pfeffer tenía 4 hijos con su esposa de toda la vida, y a Miriam la tuvo producto de una relación con una mujer con la que nunca se casó llamada Clorinda Sayeres. En el año 1998, Enrique decidió darle a sus 4 hijos 2/3 de la herencia, mientras que el otro tercio iba a ir solo para Miriam. Y como el señor tenía un patrimonio de casi $8 millones, a Miriam le tocaron 2.5 millones, hecho que hizo que sus medios hermanos se molestaran con ella, pero lo insólito vino al año siguiente. En una tarde de noviembre de 1999, Miriam Pfeffer decidió consentir a su padre haciéndole una torta como merienda. Enrique era diabético, por lo que Miriam le dijo que no se preocupara, que el postre iba a estar endulzado con edulcorante. De esta manera, después del almuerzo y de degustar el postre, Enrique se encerró en su habitación a tomar una siesta. Pero mientras el señor se encontraba en su cama, estando a punto de quedarse dormido, sintió que alguien se le estaba acercando, y cuando abrió los ojos, vio que Clorinda, la madre de Miriam, estaba por clavarle una jeringa. Pero con las pocas fuerzas que le quedaban, Enrique pudo detener que se le inyectara el misterioso líquido que llevaba Clorinda y logró pedirle auxilio al personal de la casa, de manera que de inmediato fue llevado a urgencias. Una vez lo lograron estabilizar, a Enrique no le quedó duda de que la torta que le preparó su hija Miriam tenía algún sedante, y que este tenía como fin el facilitarle a su madre que se le inyectara glucosa para matarlo, ya que por su condición esto iba a hacer que el hombre hubiese muerto por un coma diabético y seguramente nadie se hubiese dado cuenta que fue asesinado. Como consecuencia, lo único que se sabe es que Enrique puso una denuncia inicial, pero nada más, no hay registro de que alguien fue arrestado por el hecho, aunque de lo que sí quedó registro fue que 3 años después Enrique desheredó a su hija Miriam dándole su parte a su nieta Eva Bracamonte, por lo que esto no era un castigo como tal para Miriam, ya que su hija iba a heredar la fortuna, la cual se empezó a repartir el 7 de agosto de 2003, fecha en la que Enrique Pfeffer falleció. Ahora, conociendo esto, había que descubrir quién asesinó a Miriam Pfeffer. Como pueden ver, la mujer tenía varios conflictos con su familia incluso antes del intento de asesinato a su padre, pero sin embargo, desde un principio, todas las sospechas cayeron en los hijos de Miriam, Eva, quien al momento tenía 18 años, y Ariel, de 17, pero el caso se quedó estancado por falta de pruebas. En el año 2009, después de estar mucho tiempo sin avances en el caso, el colombiano Alejandro Trujillo Ospina, quien estaba recibiendo una condena en Argentina por extorsión, se la pasaba presumiendo que él había asesinado a una señora millonaria en Perú. Y es que él era un completo psicópata. Tenía decenas de cargos en contra en Perú, Colombia y Argentina, pero como el caso de Miriam pesaba mucho en Perú, a Alejandro se le hicieron pruebas de ADN y se determinó que su sangre también estaba en la escena del crimen y en las uñas de la víctima. Y es que antes de morir, Miriam trató de defenderse. Con estas pruebas se marcó a Alejandro Ospina como el autor material del crimen, pero era difícil de creer que él lo había planeado todo, ya que su perfil y lo que había hecho encajaba más con el actuar de un sicario, por lo que ahora se debía buscar al autor intelectual, y quién más podría ser la mente detrás de esto que la persona más beneficiada en la muerte de Miriam, y esa era su hija Eva Bracamonte. Y es que encima Ariel, su propio hermano, declaró a prensa que ella era quien estaba detrás de todo esto.
La hipótesis radica en que Eva ya no era una niña por ese entonces, y poco a poco se estaba siendo consciente de lo mucho que valía lo que su abuelo le había heredado. Pero Miriam para ese entonces ya se le había adelantado, y se habla de que ella le había hecho firmar un poder aprovechándose del desconocimiento de su hija para quitarle la herencia. Y viendo el perfil de Miriam, la mujer era perfectamente capaz de hacer lo que sea para obtener ese dinero que tanto la volvía loca. Eva para ese entonces tenía una novia llamada Liliana Castro Manarelli, quien era la sobrina de Luis Manarelli, quien era un hombre que tenía un gran historial por trabajar con personas con cargos por drogas, extorsión y asesinato. Por ese entonces Eva tenía solo 18 años, así que se cree que la joven se dejó influenciar por su novia y el tío de esta en que podía hacerse con toda la herencia si se deshacía de su madre, y es que el tío de Liliana conocía a Alejandro Trujillo de antemano, quien fue el que hizo la tarea final. Y como no se vieron signos de que este forzó su entrada a la casa, se cree que Eva a horas de la madrugada le abrió la puerta para que Alejandro acabara con la vida de Miriam. Y es que algo súper raro del caso es que Liliana, la novia de Eva, trabajaba en Pizza Hut, y después de la muerte de Miriam, esta pasó a ser accionista mayoritaria de Sideral, empresa fundada por Enrique Pfeffer y por la que todos sus hijos se morían por poseer, y ahora la poseía una chica que el fundador ni siquiera llegó a conocer en vida. Además, cuando Alejandro Ospina estaba siendo procesado por la muerte de Miriam Pfeffer, lo primero que dijo es que él lo hizo por órdenes de su hija Eva Bracamonte. Este testimonio, más todas las pruebas en contra de la heredera, hicieron que Alejandro Ospina fuera sentenciado a 35 años de prisión. A Eva Bracamonte le dieron 30 años y a Liliana Manarelli no le hicieron nada porque fue absuelta por falta de pruebas. Sin embargo, las cosas no se iban a quedar así, porque si no, pues este caso no estaría acá, ya que este es un video de casos sin resolver, y es que desde el día 1 de su sentencia, los abogados de Eva trabajaron en luchar por su libertad, y en el año 2013, la joven se volvió a presentar en la Corte Suprema del Perú para probar su inocencia, y su mayor argumento era que si Liliana fue absuelta por falta de pruebas, no hay forma de que ella sea vinculada con el sicario Alejandro Ospina, y esto llevó a la corte a hacer un nuevo juicio, del cual en el año 2015 hizo que Eva recobrara su libertad por completo, y debido al extremo acoso que recibía por parte de la prensa, ya que muchos a día de hoy creen que Eva es la culpable, la mujer decidió mudarse a Barcelona, España, donde ahora hace su vida. Así como también muchos ponen la mano en el fuego de que Eva es la culpable, muchos también creen que Ariel, el hermano menor, en realidad fue quien planeó la muerte de su madre. Y esta hipótesis viene en que también la relación entre Ariel y Miriam no era la mejor, ya que ella no estaba para nada de acuerdo con que su hijo haya salido del closet, y que esto llevó a que Miriam no le confiara ni propiedades ni grandes sumas de dinero, por lo que este crimen estaría más motivado por venganza que por algo monetario, ya que de Miriam morir, a Ariel solo le tocaba una propiedad en Atevitarte y en el Callao, lo cual es algo, pero no se compara con lo que le tocaba a su hermana, que era parte de la empresa, los autos, la casa en San Isidro y otras casas más en sitios de clase media alta, lo cual es el equivalente a que a tu hermana le den una mansión en Los Ángeles y a ti te den un sótano en Alabama. Otra cosa que hace que muchos digan que Ariel es el culpable es porque al parecer este tenía unos mensajes comprometedores con su novio de aquel entonces por correo electrónico, y cuando le preguntaron si podía enseñarlo los correos, él dijo que se había olvidado de la clave de esa cuenta. Además, su actitud era muy agresiva con algunos periodistas. Él también salió en televisión dando a mostrar más su personalidad, tratando de hacerse un hueco en la telebasura, y muchos acá lo empezaron a tachar de narcisista por cómo actuaba en los programas, y cuando se mudó a los Estados Unidos, que es donde ahora vive, le cayó una denuncia por agresión a su ex esposo. Sin embargo, algo así como una prueba oficial en su contra no hay. Y además, el sicario en un momento mencionó a su hermana y nunca habló de Ariel.
Y lo curioso es que ahora nadie sabe nada de Alejandro Ospina, el único imputado por el caso, o por lo menos él no ha sido tan mediático como lo fue en un momento, y por eso está la sospecha de que este caso fue comprado, es decir, que la justicia fue sobornada por los implicados, quienes tenían mucho, pero que mucho dinero, y que por eso el único que pagó fue el único que no tenía contactos en las altas esferas. Además, otra hipótesis viene en que los dos hermanos planearon el crimen, y por eso en un principio Ariel apoyaba mucho a su hermana, pero luego al darse cuenta de que le iba a tocar un pedazo más grande del pastel si se la quitaba de encima, su comportamiento cambió de forma radical y empezó a echarle la culpa a Eva. Y es que la actitud de Ariel nunca se vio como la de alguien que quiere justicia por su madre, sino como la de alguien que odia a su hermana. Liliana Lozano Garzón nació en el año 1978 en El Paujil, Colombia, en el seno de una familia sana y unida junto a sus padres y hermanos. Desde muy joven, Liliana destacó por su belleza y carisma. Esto era tanto así que ella a sus 17 años, en busca de hacerse conocida, representó a Caquetá en el Reinado Nacional del Bambuco de 1996. Y esto era un festival que se celebra desde los años 60 en el departamento de Huila, en Neiva, que es una fiesta muy grande a la que asisten muchas personas de todo el país. Y Liliana nada más llegar fue vista como la favorita. Y en efecto, ella sería quien se llevó la corona esa noche, haciendo de la joven de 17 años alguien muy conocida dentro de lo que era este círculo. Ahora, con la moral en alto, el título de Reina del Bambuco y el dinero que vino como premio por este reconocimiento, Liliana decidió ir a Bogotá en busca de dar el gran salto, y esto era el aparecer en televisión. Una vez en la capital colombiana, Liliana tomó clases de actuación y comenzó a tocar puertas para que le dieran un trabajo como actriz, pero las oportunidades no eran muchas, y la joven tenía que conformarse con los papeles que le daban para pequeños segmentos que salían en horarios con poco rating, hasta que por fin en el año 2002 Liliana consiguió obtener un papel en la telenovela Pasión de Gavilanes, telenovela que logró ser un éxito mundial, llegando a ser traducida al inglés, portugués, francés, italiano, árabe y otros idiomas para su distribución en el extranjero, llegando a ser una de las telenovelas más reconocidas de todos los tiempos. Así que a pesar de que no tenía un papel como protagonista, esta aparición hizo que llamaran a Liliana para interpretar otros papeles en telenovelas, así como también para series y películas. En su vida amorosa, Liliana fue vista teniendo un romance con el futbolista colombiano Faustino Aspirilla y con el actor venezolano Pablo Martín, pero el amor que más marcó a la joven actriz lo conoció en la Navidad del año 2006, un empresario que se presentó ante ella con el nombre de Daniel Felipe Santamaría. Este hombre tenía unos 17 años más que Liliana, la actriz tenía 28 y Daniel tenía 45. Pero según Marilyn Patiño, una actriz y amiga cercana a Liliana, este señor se ganó el corazón de la actriz al contarle que tenía negocios en México, Venezuela y España, aparte de Colombia, y este respaldó sus palabras con muchos regalos como viajes a los sitios más exclusivos del mundo y hasta le regaló un BMW 0 kilómetros. Y así al poco tiempo, ambos empezaron a vivir juntos en un lujoso apartamento en una de las zonas más exclusivas de Bogotá. Sin embargo, el empresario Daniel Felipe en un momento dado sintió que no podía seguir viviendo con la mentira y le confesó a Liliana que su verdadero nombre era Fabio Vargas, hermano de Leonidas Vargas, jefe del cartel de Caquetá, un hombre que llevaba décadas siendo un capo del narcotráfico, teniendo conexiones por todo el mundo, así que obviamente toda la riqueza que movía a Daniel, que ahora voy a llamar Fabio Vargas, era dinero sucio. A pesar de que era un personaje público y que a muchas mujeres les aterra bastante tener un hombre así a su lado, para este entonces Liliana se había enamorado de Fabio. Ella sentía amor de verdad por él y seguramente pensó que si nada malo le había pasado a Fabio por todo este tiempo que había estado trabajando en este mundo, lo más probable es que a ella tampoco.
Sin embargo, a finales del año 2008, la pareja se separó en buenos términos y así se le vio a Liliana celebrar la llegada del año 2009 soltera junto a su familia. Pero algo raro estaba pasando con ella, como que no estaba tan cercana con aquellos que la conocían desde hace tiempo, y de un momento a otro la mujer decidió alejarse de su familia diciendo que tenía que irse de viaje sin especificar a dónde iba, y para activar más las alarmas en todos, desde que Liliana se fue, no volvió a contestar mensajes ni llamadas, simplemente se fue. Finalmente, tras estar varios días esperando una llamada por parte de su hija, sonó el teléfono de la madre de Liliana. La mujer, con la esperanza de saber algo de ella, respondió al llamado, y ahí le dieron la triste noticia de que su hija Liliana Lozano fue encontrada sin vida en unos matorrales cercanos a una finca perteneciente a Fabio Vargas en las afueras del municipio de Pradera, Valle del Cauca. Junto a ella también se encontró el cuerpo de Fabio, su expareja, y a nadie le entraba por la cabeza cómo había sucedido esto. Además, a todo había que sumarle a que muchos no sabían las andanzas de Fabio, pero al poco tiempo se armó el por qué sucedió esto. En el año 2006, Leonidas Vargas, la cabeza principal del cartel de Caquetá, fue detenido en Madrid, España, por tráfico de sustancias y crimen organizado. El hombre fue atrapado por las autoridades aeroportuarias españolas mientras llevaba un pasaporte falso con el cual se hacía pasar por venezolano. Leonidas todos estos años había estado batallando por su libertad, y como este sufría de una grave enfermedad pulmonar y los médicos le daban pocos años de vida, un juez español acordó la libertad del capo por una fianza de 200.000 euros. Es así como desde octubre del año 2008, Leonidas se encontraba internado en el Hospital 12 de Octubre en Madrid por un problema de hipertensión. Pero de la nada, el 8 de enero de 2008, el capo fue asesinado a tiros por dos sicarios que irrumpieron en el centro médico. El hombre recibió 4 disparos con silenciador y murió en el acto. Tras esta noticia, Liliana le dio el sentido pésame a Fabio Vargas por la muerte de su hermano, y al día siguiente estos decidieron reunirse en Valle del Cauca. He aquí el porqué del viaje tan repentino de la actriz que sorprendió a su familia, y lo que sucedió a continuación no queda claro, pero por cómo se encontraron los cuerpos en la finca, se cree que varios hombres irrumpieron en ella mientras Fabio y Liliana estaban durmiendo. Ambos fueron amarrados y torturados. Esto se cree porque los sicarios querían que Fabio les revelara dónde se encontraba el dinero o algunos bienes de su hermano. Hasta para ello se habla de que hasta abusaron de Liliana para llevar a Fabio al límite, y finalmente a la pareja le arrebataron la vida. Ante este suceso, las teorías son muchas, pero lo más sensato, a mi parecer, fue que con la muerte de Leonidas Vargas, sus enemigos o personas que querían para sí los beneficios de su negocio, decidieron borrar del camino a su hermano Fabio para así quitarse un posible problema futuro. Y lamentablemente, Liliana se juntó con la persona equivocada en el momento equivocado. Y lo más probable es que nunca se vaya a hacer justicia por la muerte de esta tan talentosa actriz. Si te gustó la segunda parte de esta maratón, te invito a que veas la siguiente, la cual te estoy dejando por acá. Y en caso de que no la hayas subido todavía porque has visto este video muy rápido, por favor, tenme paciencia y suscríbete al canal.